Que le prometíamos la presencia en estudios de la nueva secretaria de Servicios Públicos de la ciudad de Rosario, Clara García, una cara conocida para los rosarinos porque ya ha pasado por varias reparticiones y en el día de hoy con algunos anuncios que tienen que ver con más cámaras y una nueva modalidad para poder recargar lo que es la tarjeta inteligente. Sí, efectivamente, bueno, muchas gracias por la invitación. Creemos que quienes viajan en colectivo, que además son muchísimas personas, cuando uno piensa que por día se hacen entre 400.000 y 500.000 viajes, tomamos dimensión de cómo esta forma de movilizarnos es sin duda la más democrática, la más solidaria. En ese camino la intendenta nos había pedido trabajar por hacer más cómoda la forma de recargar, que si bien hoy tenemos más de 600 lugares donde uno puede ir personalmente a hacerlo, a veces se complican los horarios, la distancia. Ya habíamos dado, Florencia, un paso importante, que es que la red de cajeros automáticos de Link, hay más de 160 en Rosario, podía recargar la tarjeta. Pero hoy hicimos un avance mayor, y es que cada cual desde su computadora o desde su dispositivo móvil, sea celular, iPhone, iPad, tablet, el que tenga conexión a Internet, puede hacer de una manera muy sencilla el traspaso de fondos desde su cuenta a la tarjeta sin contacto. Bien. No solo de su tarjeta personal, sino de el resto de la familia o de la persona que trabaja con uno. En fin, es una forma, como digo, muy práctica de pasar saldo y tener siempre la tarjeta disponible. Cuando uno hace este trámite, la acreditación a la tarjeta sin contacto, ¿cuánto demora? Demora, lo decimos, hasta 48 horas. Bien. Hay algunas transacciones que a las 2 horas están disponibles, pero preferimos ser prudentes y decirles dentro de las 48 horas va a estar disponible. Secretaria, ¿para todas las tarjetas? ¿Para Comienza, todos los bancos? Comienza con la Red Link para todos los bancos que tienen Red Link. ¿Débito y tarjeta de crédito? Tarjeta de débito, porque sí, lo que uno hace es sacar el saldo de una cuenta corriente o de una caja de ahorro y sí, lo mismo que pagas un impuesto o un servicio, lo pasás a la tarjeta sin contacto. Recordemos que está vigente ese plan de ayuda, lo que le llamamos Plus, que si te quedaste sin saldo y tenés que viajar, tenés 2 disponibles que después cuando cargues se te descuentan. Entonces eso ha hecho que mucha gente un fin de semana, un horario nocturno, bueno, tenga la posibilidad de viajar. Exacto. Aunque no haya tenido la previsión de recargar. Bueno, tema cámaras. Tema cámaras, también muy interesante, la ingeniera Mónica Alvarado, de quien depende lo que llamamos el CIOR 2015, el Centro Integrado de Operaciones Rosario, de cara a que en el 2015 todo el monitoreo del espacio público esté centralizado. Había dado un primer paso con el Centro de Monitoreo de la Movilidad en Avenida Francia y hoy da su segundo paso. Antes de fin de año vamos a incorporar las 100 videocámaras que estaban controladas físicamente en la Guardia Urbana con una mirada exclusiva de la seguridad. Le incorporamos esta mirada integrada también de qué pasa en el tránsito, en la movilidad en la vía pública. Bien, bueno, ahora voy a lo más candente. Estos anuncios están buenos para la diaria, ¿no? Sobre todo para la cuestión de practicidad. Esta semana va a ser... Sí, es una semana de definiciones. No le puedo dejar de preguntar por el tema del precio del boleto. Es una semana de definiciones. Con el agravante del aumento de los combustibles. Sí, por suerte el aumento de los combustibles todavía no ha impactado en el precio para el transporte, pero siempre está latente el riesgo de que sí ocurra. Estas compras que hemos hecho después del último aumento vinieron al mismo precio. Entendemos que es una decisión del Gobierno Nacional de no estar trasladando el aumento a las empresas de transporte. ¿Y mantenerles el precio? Bueno, como digo, uno espera que sí se mantengan, pero el riesgo está. La verdad que los subsidios son siempre, algo que uno estira y dice hasta dónde el presupuesto nacional mantiene eso. Por ahora no ha cambiado. Bien. Lo cual no quita que no siempre el cupo te cubre todos los litros que consumís y que los insumos que tienen flete tienen también un impacto cuando el combustible aumenta. Estamos, decíamos, en una semana en la cual los concejales, atento la responsabilidad que les es propia, están analizando que el costo del servicio hoy es muy superior a la tarifa.
Otras ciudades como Córdoba tienen una tarifa de 4.10 desde comienzos de año. Santa Fe subió a 3.95 la semana pasada y esos son realmente los costos mínimos para brindar el servicio que los rosarinos esperan y que nosotros queremos brindar. La idea que tiene el Ejecutivo, de acuerdo a los estudios de costos, sería de llevar el boleto a 3.90. La realidad económica es que el sistema necesita 3.93, creo que nos está dando, más IVA para poder sostenerse. Hay ideas de que no todo venga de tarifas, sino también del fondo compensador, de multas del estacionamiento medido, de nuevas multas por videocámaras. Fondos de lotería. Es más difícil eso, más complejo. Bueno, pero hay algunas propuestas ahí ya hay que cambiar para algo que la provincial. provincia, comience a aportar al ahí ya sistema hay que de cambiar transporte. algo provincial. Creo que la dinámica del transporte y de la movilidad nos lleva a analizar alternativas nuevas. Lo que pasa que tenemos que ser, digamos, rápidos. Hace 14 meses que la tarifa está sin aumento y en una economía con inflación las empresas lo están bancando con un déficit que también hay que ser responsables de que no lleven a una situación insostenible. Secretaria, 3.93 más IVA es 4.70, 4.60. Porque es IVA 10,5, así que nos está dando un 4.40. Ese es el costo real de prestar el servicio. Ahora, ¿usted cree, claro, dale, disculpa Flor, sí. ¿Usted cree, secretaria, que esto va a terminar como tantas veces terminó en la historia del precio del boleto en Rosario, delegando la facultad a la intendenta? Bueno, ya estaba y los concejales pidieron de una manera muy vehemente volver a tener esa potestad, por eso confiamos en que en base a eso... ¿Y usted qué cree? Yo creo que de manera responsable van a terminar tomando la decisión. A ver, si tomando la decisión de aumentar la tarifa. De aumentar la tarifa, no, de sí, generar nuevos fondos. Ah. Bueno, yo vuelvo a defender que habiendo un ente de la movilidad, con participación de concejales en su directorio, con una fórmula hecha con el aval de la Facultad de Ciencias Económicas que dijo esta es la fórmula, sin ninguna objeción, porque recordemos que nadie nos ha dicho esto está mal calculado, hay un error aquí, hay un error allá. Digo, ese es el costo que nadie discute. Entonces, hay otras ciudades como la ciudad de Santa Fe, donde se ha delegado en el intendente bajo esta premisa. La propia provincia de Santa Fe tiene delegado en su gobernador el aumento de tarifas para el transporte interurbano. Entonces, creo que está buena la mirada política, pero hay que ser, digamos, muy responsables en no dejar de caer el sistema y no usarlo, digamos, como una cuestión que pueda perjudicar a ningún gobierno. Pero puede pasar que el Consejo... yo hice la primera pregunta porque históricamente, Flor, cada vez que hemos invitado a un secretario de Servicios Públicos o a alguien que tenga que ver con el transporte, incluso concejales, después de muchas charlas, se terminó diciendo, bueno, le damos la potestad, defínalo usted, porque usted es la que hizo el presupuesto. La pregunta era esta: ¿qué pasa si los concejales, está bien, se ponen en un acuerdo, pero votan un precio muy bajo, a entender del Ejecutivo, o del estudio, perdón? Yo creo que cuando entramos uno en una crisis muy grande. Y resigna calidad, cuando una prestación no tiene los fondos que necesita para brindar el servicio, o se endeuda hasta un punto, o resigna calidad. Y me parece que los rosarinos hemos avanzado en tener coches articulados, con aire acondicionado, con la tarjeta de recarga, con el mensaje gratis para saber cuándo llega el colectivo, con mejores horarios que se van cumpliendo cada vez mejor. Digo, con una flota de 4 años de antigüedad, ¿por qué tenemos que ir hacia atrás? Uno comprende que no hay que recargar el bolsillo del vecino, pero en una economía con inflación, digo yo, daría vuelta la pregunta y diría, ¿cuál es la solución? Que los precios no aumenten más, entonces no pedimos más aumento de tarifa. Resignar servicio, resignar calidad significaría menos frecuencia, menos renovación de Pero las claro unidades de que los sí, coches, nosotros tenemos unidades nuevas, reitero, con aire, con coches articulados para dar mejor oferta en los horarios pico, en fin, con condiciones que cada vez queremos que sean mejores. Digo, somos la única ciudad que tiene esta posibilidad de cargar desde tu casa por home banking, tenés el transbordo que te permite a muchos rosarinos completar el viaje con un segundo colectivo al tercio del precio. Digo, no resignemos todo esto. Menos de 3.90 estaríamos entrando en esa sombra de peligrosidad. Entramos en déficit.
¿Estás de acuerdo con esta propuesta de que la provincia también comience a aportar algo para... Yo creo que es un diálogo que seguramente vamos a tener favorable. La provincia, como nunca había ocurrido en 20 años, le dio a Rosario respuestas que esperaba. En la salud pública, cubriéndonos toda la alta complejidad, en los fondos de coparticipación, quitando esos techos que hubo durante 20 años de gobierno justicialista y que perjudicaban a Rosario, en obras públicas que no habíamos tenido en otros años. Entonces seguramente este diálogo también será fructífero en el transporte. No quiero dejar de preguntar, ¿cuánto sale el boleto en Buenos Aires, colectivo? Ah, bueno, es un precio subsidiado, claro, no lo recuerdo ahora, pero creo no llega a 2 pesos, claro, digo, no. claro. Y recordemos, con un subsidio que surge del gasoil que pagamos todos en todo el país. Bueno, esta es la otra discusión de fondo, y digo, es ¿no? una discusión ¿Cómo federal. distribuimos los subsidios para el transporte en todo el país? Porque se los come mayoritariamente la capital provincia federal, de Buenos Aires y provincia capital de federal. Buenos Aires. Digo, La Plata que ha conseguido formar parte de lo que se llama el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces uno dice, bueno, sería equitativo que el resto del país tuviera los mismos Un peso con subsidios. 32, acá me dice uno de los chicos de cámara que Que sale suele el ir a boleto en Buenos Buenos Aires, Aires. sí. Un peso con 32. ¿Qué diferencia con el resto del país? Sí, la Porque digo, pagamos todos. aparte de El toda que la consume ciudad gasoil grande, en todo el país aporta aporta a ese precio, tanto de los colectivos como del subte, digamos, las distintas modalidades. Ahora, en todos estos años no se ha logrado modificar esta ecuación. No, hemos logrado cuestiones, como decíamos, del precio subsidiado de la nafta, del gasoil, que es el que consume, y subsidios que acompañan los incrementos salariales, pero nada más que eso. Por ejemplo, no hemos logrado créditos con tasa preferencial, que sí tuvo Buenos Aires para renovar la flota. La verdad que lo estamos haciendo con fondos propios o de bancos que te cobran intereses complejos para una actividad con precio fijo. Bueno, fuera de la coyuntura, que es el tema del boleto y que seguramente va a impactar si se aumenta o no en el bolsillo de todos, el tema de los carriles exclusivos. ¿Ha generado que se utilice más el transporte? Sí. Es una de las ideas. ¿Cuáles son las cifras y qué viene para 2014? Más Sobre carriles, todo ¿no? ha generado que quienes viajan en transporte público lo hagan de manera más rápida y más segura. Entonces, de a poco está comenzando a subir algunos pasajeros que habían bajado o porque se habían comprado un auto o porque en el otro escalón, digamos, de la economía habían comprado su bici o su moto. ¿Tiene alguna cifra? Perdón. No quiero tirarla sin estar segura. Bien. Pero sí tenemos más pasajeros 2013 que 2012. Me comprometo Bien. a pasárselas. Perfecto. Perfecto. Bueno, tenemos que cerrar. Sí. Yo no quería dejar de decir algo que me parece interesante puntualizarlo, en el tema de la discusión del precio del boleto. Porque cada vez que se habla del precio del boleto es una discusión política, es lógico en el Consejo. Sin embargo, me parecería atinado, y en esto sí creo que hay una deuda que tienen los concejales, de plantear algunas alternativas cuando no está la discusión en caliente. ¿Por qué no se plantea el tema de los subsidios de la provincia antes de que llegue el estudio de costos? ¿Por qué no se plantea cómo subsidiarlo, cómo abaratar el precio del boleto para el usuario antes? Ahora ya es tarde. Y ahora la discusión a veces cae en cosas muy básicas y mezquinas. Y me parece, y es mi visión, que en esto están en deuda los concejales, todos. Esto se tiene que discutir antes, no cuando llega la tarifa al Consejo. Una tarifa que además la da a conocer un ente del transporte con el aval de la Universidad Nacional de Rosario. Esto lo tienen que discutir antes, señores concejales, no ahora. La discusión ahora pasa por otro lado, es política, netamente política. Mi visión, ¿eh? No, perfecto, clarísimo. Yo quería decir a la secretaria, aprovechando que está acá, que controlen un poquito más los estacionamientos del centro, son muy caros. A lo mejor están dentro de lo que corresponde, me refiero a los privados. Los privados, claro. Son carísimos. Y el otro tema, este es de la gente de Alberdi, que estudien bien si van a hacer algo por Avenida Alberdi, por favor, porque a pesar que hay mucho lío, la idea de carril central o algo por el estilo no gusta mucho. Sí, quizá no ha tenido a lo mejor el debate. Uno cuando tira una idea requiere después sentarse, conversarla. Yo creo que cuando tengamos esa instancia ya más cerca de que se produzca les va a gustar. Y a quienes piensan que el estacionamiento en el centro está caro, tenemos el transporte público, así que para eso sirve. Que busquen en la web de quienes no son usuarios frecuentes, que busquen en la web del ente de la movilidad
el cómo llego, que mucha gente tampoco lo conoce. Uno puede poner en qué esquina está y a qué esquina quiere ir y tiene todos los colectivos que lo llegan. Pero, secretaria, usted sabe que para esta parte del mundo y para nuestro nivel social de clase media, tener un auto es usarlo, es sentirse bien, es poder trasladarse. Yo sé que es una dificultad en nuestros tiempos. Pero al área central es cada vez más complejo. Entonces me parece que hay que tomar esa decisión y mucha gente se sorprende y dice, mira, hace tiempo que no tomaba colectivo, me dejó rápido en la esquina, por mensajito vi cuando viene, no lo esperé. Hagamos esa prueba. Bueno. No, yo no me comprometo a esa prueba. Lo quiero decir porque usted me mira y hace, no, yo no. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Gracias. A ustedes. Gracias por acompañarnos, nos encontramos otra vez el lunes. Adiós. Eis o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, meu quilate. Vem, cara, me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte.